formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra, tierra, tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. ¿Qué hace solo a estas horas de la noche? No encuentro el camino a casa. Esa seta te hará sentir como en casa. ¿Una seta? ¿El antifaz? ¿El caballo? ¿Quién sos? ¿El zorro? Soy Bote a tierra. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale campeones, dale campeones. ¡Hey! Buenas, bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes, claro que sí. ¿Cómo andan? Muy bienvenidos en esta noche, la verdad, espectacular. Parece veraniega, primaveral quizás, pero realmente hermosa para salir caminando, con la pareja, con los hijos, de la mano, pero siempre con
el Walkman, los auriculares y escucharnos y escuchar todo lo que tenemos para contarles, porque se viene una fecha importantísima en todas las categorías. De hecho, hoy arrancó el fútbol en la B Metropolitana con un partido. Cañuelas, Acassuso, un partido que era vital el triunfo para cualquiera de los dos. Uno, para sostenerse en zona de reducido, consolidarse en zona de reducido, hablamos de Acassuso, y de Cañuelas seguir con este paso triunfal, jugando en el Arín y, ¿por qué no?, acercarse a esa zona de reducido. ¿Cómo salieron? Ahora vamos a hablar cómo salieron los adelantados de la primera B Metropolitana. Ahora en un ratito también va a haber 2 partidos en el inicio del Federal A, pero vamos a tener de todo. Vamos a tener recuerdos, vamos a tener grandes entrevistados, vamos a tener información, estadísticas de lo que nos dejó la última fecha y de lo que se viene también. Y lógicamente el saludo transatlántico, el saludo que traspasa fronteras, porque vamos a saludar a nuestro querido chino, a nuestro gran chino Nicolás Román ahí en la operación y en la puesta al aire de este programa. Si lo ven correr, si lo vieran correr como lo veo correr yo de un lado al otro, parece Ratín corriendo de un lado al otro para que este programa llegue en condiciones ahí donde nos están escuchando en este preciso momento, sea en el auto, sea en la cama, sea en el parque, mientras corren, ¿por qué no? En el cine, ¿por qué no? ¿Quién te dice? Todo puede pasar en el mundo del ascenso. Y también abrazo enorme con el alma infinito para Carlito Seriani, que bueno, en este momento está nuevamente en un sanatorio, está bien, pero bueno, vamos a tirarle muchísima fuerza, apoyo para que pronto podamos volver a tenerlo acá, como siempre decimos, en esta silla, en esta mesa, charlando y recordando añejos momentos y tan lindos momentos de nuestro fútbol argentino. Vamos a meternos entonces rápidamente en el comienzo de este programa. Un programa que va a arrancar, lógicamente, con el resultado de esta tarde, con un Cañuelas y un Acassuso que hicieron un partido realmente muy parejo, pero que Cañuelas llegó a ganar hasta prácticamente el minuto 95 y finalmente Acassuso, y una decisión dudosa del árbitro terminó en un penal que terminó soplándole la victoria a Cañuelas. Estamos hablando del árbitro Nicolás Cresta y estamos hablando entonces de un 1-1 que abrió la cuenta Gianfranco Lilio Hertz. Y finalmente en el minuto 90 y pico, 92, Esteban Pipino terminó convirtiendo, tras la expulsión de Gino Parodi y de penal, un merecidísimo, en este caso, gol para un Esteban Pipino que está regresando. Lo tuvimos hace una semana nada más y ahora convierte el gol para festejar este regreso a las canchas después de un año y medio de lucharla, de pelearla, de que le dijeran que no podía seguir jugando. Bueno, hoy con los brazos estirados y a grito pelado, como se dice, metió el 1-1. En un partido que ya dijimos, Gino Parodi expulsado, no va a poder jugar en la próxima. Por el otro lado, Emanuel Abreu se retiró lesionado a los 95. El propio Lilio Hertz en Cañuelas acumuló la 5ª amonestación, no va a poder estar la próxima fecha. Ni que hablar de Carlos Aguirre, que también acumuló la 5ª amonestación, se convirtió en seguramente la 3ª baja, hay que ver cómo está Abreu. Y Lauro Gamba se retiró con molestias físicas en Acassuso. Un partido con mucha incidencia física, también con amonestaciones y una expulsión que terminó perjudicando finalmente a las aspiraciones de cada uno, ¿no? Cañuelas apenas sumó un punto, sigue lejos
en la tabla general de la zona de reducido, y Acasuso, si bien está adentro, bueno, no pudo escaparse mucho más. Vamos a meternos en el comienzo de este programa. Estábamos diciendo que también va a haber 2 partidos del Federal, Juventud Unida contra Atenas de Río Cuarto a las 9 y 9:30, San Martín de Mendoza contra Huracán Las Heras, en una suerte de clásico provincial para los chacareros y para el Globo de General Las Heras. Y es importante nombrarlo porque vamos a hablar y vamos a preguntarnos si efectivamente el fútbol argentino es federal. Se realizaron en los últimos días, se realizó una reunión, una convocatoria entre Claudio Chiquitapia y todos los dirigentes del fútbol del interior, en el cual se les dijo que se les iba a dar un 40% más de ingresos a los equipos del interior y 5 millones a las ligas que tengan un equipo por lo menos en el torneo regional amateur, algo que es realmente muy, muy importante. Y en base a eso, y a una palabra que dijo, a una frase que dijo el presidente de AFA, que el fútbol es cada vez más federal. Y nos empezamos a preguntar un poco, ¿es el fútbol efectivamente más federal que antes? Porque bueno, hay 37 equipos en la Primera Nacional, hay 28 equipos en la Liga Profesional, en la Superliga, en realidad. Y me puse a contar, ¿no? A ver, digo, en cuanto a número de equipos o posibilidades, bueno, si uno piensa en la Primera Nacional, con 37 equipos, la zona A tiene 19 equipos. 12 de ellos son de Buenos Aires. Y si calculamos que Santa Fe, Rosario, Córdoba son las plazas históricamente más fuertes del fútbol argentino junto a Buenos Aires, tenemos que agregar a Estudiantes de Río Cuarto, por lo cual son 13 de 19. Hay 6 de otras provincias, hablamos de Tucumán, San Martín de San Juan, Gimnasia de Mendoza, Patronato de Paraná Entre Ríos, Atlético Güemes de Santiago del Estero y Guillermo Brown de Puerto Madryn. La zona B tiene 10 de Buenos Aires, 10 equipos de Buenos Aires sobre 18, y si calculamos Santa Fe, Rosario y Córdoba, que son las plazas más importantes históricamente, tenemos que agregarle Atlético Rafaela y Racing de Córdoba, por lo cual hay 12 equipos que son de los más fuertes, históricamente hablando, sobre 18, quedan 6, los 2 equipos de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Madryn de Puerto Madryn, Gimnasia de Jujuy y Chaco Forever. ¿Y qué ocurre si a todo esto le sumamos y hacemos un análisis de los 28 equipos de primera? Bueno, hay 18 equipos sobre 28 que son de Buenos Aires. ¿Pero qué ocurre si calculamos Santa Fe, Rosario o Córdoba? Bueno, hay que sumarle. De esos 18 equipos que son de Buenos Aires, hay que sumarle Talleres de Córdoba, Instituto, Colón, Rosario Central, Newell's, Unión y Belgrano. Todos ellos de Santa Fe, Rosario y Córdoba. Por lo tanto, nos quedan 3 equipos de provincias que no son Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Hablamos de Central Córdoba, de Santiago del Estero, Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Tucumán. Por lo cual, si hablamos solamente de números tirados así en forma de estadística, pero tirándolo sobre, en primera, 28 equipos, solo 3 son de provincias que no son fuertes. Y en Primera Nacional, solo 12 de 37. En total, entonces, son 15 de 65 equipos que integran la Primera Nacional, una locura. Primera Nacional y Superliga, que 65 equipos tengan cada uno de los torneos y que solamente 15 sean de provincias que no son históricamente las más importantes. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Es verdaderamente el federal, el fútbol argentino, es verdaderamente federal? ¿Le da lugar a los equipos del interior?
Y la verdad que no. Porque el Federal A, por ejemplo, está pasando un momento de... Usted me puede decir, ¿hay competencia fuerte en el Federal A? Y yo tranquilamente, cada uno, es mi opinión, claramente es mi opinión, por lo cual tranquilamente puede, queridas oyentes, opinar lo contrario. Pero el año pasado Olimpo sacó más de 20 puntos de distancia al segundo mejor clasificado y aún así no ganó el ascenso, ganó un lugar en la semifinal del reducido. Perdón, ni siquiera del semifinal del reducido. Jugó contra el último de los clasificados al reducido, llegó a la semifinal y perdió por penales con Villamitre. En esa ocasión solamente se dio un ascenso entre todos los equipos que conforman el Federal A. ¿Qué sucede este año? Bueno, los torneos tienen 9 equipos cada uno de las 4 zonas. Y para llegar a jugar todo el año juegan 4 veces todos contra todos. Si me permitan decirlo, una verdadera locura, porque partidos tan vibrantes como un Olimpo Villamitre, un Juventud Antoniana Gimnasia y Tiro, Central Norte de Salta, partidos realmente, bueno, como el de hoy, San Martín de Mendoza, La Cera, jugarlo 4 veces en el año, termina siendo algo moneda corriente, ¿no? Un partido que lo estás esperando y lo jugás hasta en la sopa y termina desprestigiándolo. Vamos a escuchar, lógicamente es una opinión, pero el fútbol del Federal no está pasando un buen momento y ahora a continuación voy a darles otro detalle, pero primero quiero que escuchemos estas palabras de Carlito Seriani, que también nos cuenta su opinión y cómo podría ser el fútbol un poquito más federal. Tenés razón, buenas noches. Pero, ¿qué decirte? Yo lo arreglaría de un plumazo. Los equipos de Capital, de Buenos Aires, del interior, decididamente afiliados en AFA, que hagan una B Metro fuerte, en las cuales se incluyan a los equipos del Nacional y de la B que están ahora. El ganador sube a primera, como era hace 40 años atrás, y que se haga otra zona del interior con una zona final en los cuales el ganador también sube a primera. Entonces va a subir uno del interior y uno de Cava cada año. Sería por lo menos un poco más lógico, ¿me entendés? El tema es que nadie quiere dar el brazo a torcer y te viene San Martín de Tucumán diciendo, qué vivos. En el interior es mucho más difícil. En Cava tenés que jugar contra Flandria, Comunicaciones, Armenio, y no es lo mismo que jugar contra los tucumanos, los cordobeses, los mendocinos, los salteños. Pero otra solución no veo. No se pueden hacer torneo del torneo para después encima clasificarse para un torneo decisivo en el que puede terminar saliendo campeón por penales el que terminó quinto. No es justo. Entonces, para evitar la injusticia, haces un torneo del Nacional, del interior, y haces otro torneo que lo podés llamar Nacional Cava o como sea, de Buenos Aires, y entonces el ganador de cada uno no va a final, juega directamente en primera división. Siempre va a ser ese problema, si no. Tenemos un país demasiado largo como para que Ferro le toque jugar con Morón y se vayan y en 20 minutos estén en la cancha de Morón, o si no, el Boy juega en la cancha de Atlanta y en 15 minutos está en la cancha del Bohemio. Mientras que hay que subirse a un avión para ir de Mendoza a Madrid o de Jujuy a Río Negro. Siempre va a existir ese problema. Entonces creo que una solución podría ser esa, no sé. Es una idea.
Bueno, escuchábamos a Carlitos con una posible solución que en realidad tiene razón. Por donde se lo mire, en un país con tanto territorio, tan largo, tan extenso, se complica, ¿no? Pero en cierta forma también hay que tener las ganas o la decisión, mejor dicho, no las ganas, la decisión de, bueno, no darle tantas comodidades, si se quieren, a los equipos de Buenos Aires. Una de las cosas que rápidamente se me habían ocurrido, pero implican también un gasto increíble y de cuestiones logísticas. Digo, que todos los equipos jueguen un torneo de apenas algunas semanas, como se hace en algunos lugares, en alguna provincia en particular, y todos se deban tener que mover y no solamente viajar los de Jujuy a Buenos Aires y los de Buenos Aires jugar entre ellos. Lógicamente es inviable por una cuestión de logística y demás, pero lo que quiero decir es, bueno, de alguna forma, si se quiere un fútbol más federal, y bueno, no puede haber 18 equipos de 20 y pico que sean solamente de Buenos Aires y que jueguen entre ellos, porque lógicamente las ecuaciones no terminan dando. Y les quería agregar otro detalle que estaba diciendo el Federal A: todas estas zonas, 4 zonas de jugar entre sí, que incluso lo hemos hablado con Ezequiel Narese, jugador de Juventud Antoniana, otrora conquistador del ascenso con Agropecuario, entre tantos otros, con Mitre también, jugó en Mitre, y nos decía, y un poco nos embola tener que jugar siempre con los mismos, ¿no? Por más que las distancias se hayan tratado de equiparar y que se trate de recorrer lo menos posible, que a fin de cuentas tampoco se está logrando demasiado, por lo menos en la zona en la zona A. Pero después de todo eso se consigue un ascenso y medio, quizás, y la posibilidad de otro ascenso, porque gana el primero, el que logra salir campeón de todo, y después el que gana el que pierde la final juega contra el que perdió el reducido de la B Metropolitana. O sea que tranquilamente, si gana alguien de Buenos Aires, te quedaste con un solo ascenso, siendo tantos en el Federal A. Y ni que hablar de un torneo regional amateur, que se hizo ese experimento de unir el Federal B y el Federal C, hacerlo amateur, cortando un montón de mecanismos y cortándole la remuneración a muchas familias que trabajaban y vivían de eso en el Federal B y en el Federal C, y entre 300 y pico de equipos solamente clasifican 4. Una locura al Federal A. Acá, si tenemos abiertas nuestras líneas de oyentes, al WhatsApp, escriban 11 65 16 44 46 y nos dicen ¿qué opinan de esto? ¿Es el fútbol más federal o no? Tiene razón el Chiquitapia, ¿se está volviendo un fútbol más federal? Lógicamente no estamos cayéndole en principio, digo, por una cuestión de tosudez. Estamos yendo con estadísticas y con pensamientos que tranquilamente pueden ser debatidos sobre esta mesa de Bote a Tierra. Les recordamos 11 65 16 44 46 y nos cuentan, como dice Manuel, estimo que cordobés, el amigo, nos escribe, nos dice: si querés hacer federal verdaderamente en nuestro fútbol, unifica el Federal A con la B Metro, que son a fin de cuentas la misma categoría, una afiliada a AFA y otra indirectamente afiliada a AFA. Ni hablar del torneo regional en comparación a la Primera C. Por el otro lado, Joaquín 1992 nos escribió y dijo: con grupos de 9 equipos que tienen que jugar 4 partidos entre sí, en una temporada se jugaron más clásicos que en 5 años, desvalorizando totalmente la rivalidad. Bueno, un poco lo veníamos contando, y Monchito nos compara y nos dice: Cava, todos empiezan en la
cuarta división o en la quinta división, ahora se van a unir la C y la D. El resto deben ganar la liga regional y pelear 4 cupos entre 500 equipos en forma metafórica. Pero, bueno, algunas de las ideas, algunos de los pensamientos de quienes nos están escribiendo por aquí o en el canal de YouTube, donde tienen la posibilidad de ver este programa de radio, también por Radio Caput. En YouTube buscan Radio Caput, el canal de Radio Caput, y ahí pueden vernos o verme y disfrutar de muchos de los contenidos, incluso audiovisuales, que pasamos en el programa. Muy interesante este arranque, hablando de un fútbol que para mí es cada vez menos federal, es cada vez más engorroso, que es cada vez más barullero, porque son cada vez más equipos en la primera división, en la primera nacional. Y estamos viendo la forma en la cual cada vez sean más. Lo dijimos hace un par de programas con Carlitos presente telefónicamente. Se está evaluando, es prácticamente un hecho que la C y la D se van a juntar, pero hay mucho tufillo de que se cree una nueva categoría amateur para incluir a nuevos equipos que, bueno, pidieron el ingreso hasta hace no mucho, cuando finalmente el Club Mercedes terminó ingresando a la D. Hay mucho más desordenado, poco federal, y bueno, desgraciadamente entonces tenemos que decir que en principio y a nuestro entender, cada vez el fútbol es más porteño, cada vez es más de Buenos Aires y de las lógicamente provincias más históricamente más fuertes de nuestra Argentina. ¿Hacemos un bote a tierra? Volvemos, dale. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Salpicado de noticias. Primera Nacional. Un fin de semana agridulce. Alvarado logró levantarse luego de 5 partidos sin poder ganar al derrotar en Mataderos a Nueva Chicago. 3 puntos vitales para seguir creciendo en la tabla que dejaron, sin embargo, preocupación también en el cuerpo técnico encabezado por José María Martínez. Es que José Luis Fernández debió retirarse lesionado durante el complemento, reemplazado por Gonzalo Lamardo. El ex Torito sufrió un traumatismo en el codo que obligó a la inmovilización de la zona, lo que lo hará incorporarse a la lista de lesionados que ya integra Juan Manuel Lungarzo, Franco Veloc y Guido Badalá. Pensando en San Martín de Tucumán, este domingo el propio Lamardo sería su reemplazante. Primera B. Pronta recuperación, Doc. El triunfo de Colegiales provocó la caída de los Andes después de 6 partidos sin saber lo que era la derrota, pero también con una triste curiosidad a cuestas. Tras un choque en una disputa aérea y la caída al piso de un jugador 1000 rayitas, el doctor David Schneiderhaus corrió hacia el hombre lesionado, pero pisó mal y terminó envuelto en dolor, y el acompañamiento incluso del médico tricolor. Los estudios médicos indicaron la fractura de peroné,
por lo que desde Bote a Tierra deseamos una pronta recuperación para un magnífico profesional y un ser humano muy querido en Lomas de Zamora. Primera C. De chico, conduce Claypole con ansias de revancha. Un nuevo ciclo inicia en Claypole de cara al cierre de temporada, con presente en zona de reducido aunque con una racha de encuentros sin ganar que ponen este objetivo en riesgo. El tambero sufrió la salida de la dupla Vega Díaz de la conducción técnica, pero cerró rápidamente a su nuevo entrenador. Se trata de Matías de Chico, quien en esta temporada fuera entrenador en Talleres de Remedios de Escalada y Doc Sud, sin mayores resultados. El DT cuenta con un paso recordado por Ituzaingó, equipo al que dirigió consiguiendo el ascenso a la Primera B Metropolitana en el año 2021. De este modo, oficialmente presentado en el elenco tambero, comenzó a pensar en el encuentro ante el Lujanero con Leonel Yodrá, disponible tras cumplir con su fecha de suspensión. Primera D. Un volante se aleja de José León Suárez. El receso continúa en la Primera D. Culminada la primera ronda de este segundo torneo, Central Ballester espera por el regreso a la competencia prevista para el fin de semana del 9 de septiembre. Una fecha para la que tendrá una baja confirmada. Es que se confirmó que Damián Achucarro no seguirá en el club. El volante central, que había sumado algunos pocos minutos de juego ante Deportivo Paraguayo, pero con abundante participación este año, con 19 partidos disputados, buscará nuevos horizontes donde continuar su carrera futbolística. Continuamos en Bote a Tierra mientras escuchamos Hipercandombe de la máquina de hacer pájaros, de la voz inconfundible de Charly García. Vamos a meternos en una entrevista reivindicatoria, diría. Porque, ¿por qué digo reivindicatoria? Bueno, ¿cuántas veces dijimos que en un equipo de fútbol, y que un equipo de fútbol no se sostiene por los goles únicamente del 9, por los pases entre líneas del 10, por el despliegue del 11 y la verticalidad y las asistencias del 11? Si bien no aparecen en la foto, estos sí aparecen, el 5, el despliegue del 5, el trabajo silencioso del volante central, el de los carrileros, pocas veces resaltan ante la prensa, la del volante interno, la del 7, la del 8. En el fútbol pasa esto en la cancha, pero también pasa lo mismo fuera de la cancha. Porque los que salen a la cancha son 11 jugadores, por lado, entrenadores,
Pero si nos tenemos que fijar y tenemos que analizar verdaderamente lo que es un partido de fútbol, tenemos que hablar también de los médicos, tenemos que hablar de los utileros, de los aguateros, incluso de los periodistas partidarios, y ni que hablar de los fotógrafos. Ninguno de nosotros podría contar la información necesaria para poder disfrutar del fútbol como lo hacemos si no es por todos ellos. Y por eso digo reivindicatoria. En este caso, para meternos en la tarea del fotógrafo del ascenso, que por amor a la fotografía, al fotoperiodismo, pero además por su pasión por el fútbol y por lo que hace, bueno, en vez de salir con la familia, en vez de descansar un fin de semana en su casa, bueno, sale, deja todo, cámara en mano, tal vez viajando enormes distancias, en muchos casos, sin cobrar un mango o apenas un viático, para regalarnos retratos realmente exquisitos, importantes de lo que ocurre dentro y también fuera de la cancha. Son muchos los fotógrafos que laburan como los dioses, con un talento impresionante, y vamos a hablar con uno de ellos, a los cuales le agradezco, y le agradezco en nombre de todos los que hacemos Bote a Tierra, porque de sus retratos, de sus imágenes captadas, de esos documentos que él logra captar con la foto, bueno, muchos de esos son imágenes que ilustran los informes de los partidos, en este caso de San Telmo, o quienes le toque cubrir en ese momento. Estamos hablando de Matías Murquía, toma fotografías para el medio partidario Soy de Telmo y otros medios periodísticos, y lo tenemos aquí en Bote a Tierra. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien acá. Acá escuchando toda la presentación que hiciste y bueno, es así como vos decís, silencioso, pero bueno, después se retracta todo eso que se vive dentro de la cancha, ¿no? Y además lo que tiene, porque siempre hablamos del jugador de la D, de la C, que tiene que trabajar para poder sostener su sueño de jugar al fútbol, que bueno, lógicamente tiene que comer en las horas que puede, que dormir en las horas que puede. Ni qué decir del fotógrafo, no sé en tu caso si cobras algún viático o no, pero generalmente en la mayor parte de los casos llueve, granice, haga 45 grados de calor, el fotógrafo lo hace por amor a lo que hace y lo hace sin a ver, no hay dinero que pueda cubrir todo el sacrificio que hace un fotógrafo. Sí, tal cual. No, esto es por amor a los colores, a lo que a uno le gusta y a la fotografía, ¿no? Que obviamente sí es sacrificado, es como vos dijiste, dejar la familia y después toda la responsabilidad que por ahí uno se toma en el momento de los partidos y tomarlo como un trabajo aunque no cobre un sueldo, ¿no? ¿Cuándo empezó tu amor por la fotografía? ¿Cuándo viste que el fútbol podía ser un vehículo, un horizonte para ese amor por la fotografía? Es que en realidad yo soy hincha de San Telmo y mi amor por San Telmo me fue llevando a mi otro amor que descubrí con la fotografía a partir del más o menos del 2012. Yo empecé con el fútbol senior, me llevaron a ver un partido de fútbol senior de San Telmo. Y cuando llegué dije, che, no hay nadie que le saque fotos a estos muchachos que eran mis ídolos, ¿entendés? Sí. ¿Viste? Jugábamos en la auxiliar de comunicaciones y nada, obviamente que con muy poca luz, el fotógrafo lo que necesita es luz, sí. Pero bueno, dije, acá hay que sacar fotos. Así que el próximo partido dije, bueno chicos, miren que les voy a tomar fotos, y obviamente que los pibes dije, ya retirado, dije, me voy a sacar fotos a comunicaciones un martes a las 10 de la noche. Y bueno, y ahí empecé con una Panasonic chiquita, a pararme al costado del arco. Imagínate lo que se podía ver en el auxiliar de comunicaciones. Y así empecé, y ahí Enrique Castañaro, que es
el dueño de la página Soy Telmo, me pedía datos del senior y me decía, bueno, y a todo esto yo firmaba también para que vean los goles y se pueda ver lo que hacía en el senior. Y un día Enrique me dijo, me dice, San Telmo estaba en la C, me dijo, ¿no te animás a hacer lo que haces en veterano, pero en primera? Ajá. Y no sé, le digo, porque ya es más responsabilidad, esto, no, dale, vení, probá. Y bueno, Enrique me dio la posibilidad de arrancar ahí, empecé con un partido, otro partido, y ya después me quería comprar la super cámara, y bueno, y ahí arranqué dejé la Panasonic, me compré una Sony, y fui arrancando cada vez más, y bueno, la pasión obviamente que me llevó a seguir invirtiendo, a poner 2 tarjetas para poder comprar un lente, y así me pude ir armando de a poquito, y bueno, y ahí arrancó la fotografía. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno además, porque siempre nosotros nos preguntamos y le preguntamos a nuestros, cuando algún entrevistado es un jugador o es un director técnico apelando a sus recuerdos como jugador, aquella vez que debutó en primera, esos sueños de jugar en primera. Bueno, vos lo viviste como fotógrafo, en ese momento de ese nervio. En el senior, claro, después llegaste a primera. Seguí a San Telmo en la C, después en la B Metro y ahora en el Nacional B. Así que imagínate que pasé por las categorías que había que pasar y bueno. Y ahora le agregaste, ¿no? Hacer lo que me gusta. Y ahora le agregaste además, como le agregó el plantel profesional de San Telmo, le agregaste viajes, porque tenés que viajar a distintas provincias. Yo cuando San Telmo ascendió dije, bueno, ahora hay que viajar, ahora hay que bancar, porque viste, el primer torneo Nacional B quería ir a todos los viajes. Dije, ¿cómo voy a hacer? Me va a explotar la tarjeta. Claro. Y bueno, y nada, y como pude, y nada, fui metiendo la tarjeta, y bueno, pude empezar a viajar. El primer torneo nacional para mí era una locura. Empecé a Jujuy, Salta. Bueno, Salta ya había ido por Copa Argentina, pero después recorrí San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, y nada, eso también, vivir todo ese momento y después ilustrarlo, ¿no? En las imágenes, porque llegar hasta allá y perderte la foto del gol, digo, así que nada. Te iba a hacer justamente una pregunta respecto a eso, porque uno recuerda en la época de los 80, los 90, viste que bueno, vos sos joven, pero tal vez lo viste, todos los fotógrafos detrás de los arcos, de los arcos donde atacaba River o donde atacaba Boca, daban vuelta. Terminaba el primer tiempo y veías a la manada de los fotógrafos corriendo hacia atrás del otro arco. Todos corriendo. Claro, todos corriendo desesperados. Y en esa época metiendo flash también. Metiendo flash, claro, sí, obvio. Pero digo, claro, ¿el gol es lo más importante para el fotógrafo? Digo, mentalidad de hoy, ¿no? ¿Es lo más importante para el fotógrafo captar eso? ¿O hay muecas, detalles, expresiones? Y es importante cuando uno gana. Cuando el equipo gana y si tenés la foto del gol, es importante. Lo que pasa es que después tenés empate, tenés derrota y tenés que buscar por ahí esa jugada donde tenés la fricción, donde podés apreciar lo peleado que fue el partido, y por ahí en una imagen dice un montón de cosas. Sí. Entonces sí, obviamente que es estar atento. ¿Cómo es un día de Matías Murquía en la previa y post cobertura de un partido? ¿Hay preparativos? ¿Cuánto tiempo antes llegás al estadio? ¿Las ediciones lo haces al regresar o al otro día? ¿Cómo lo vas manejando? Mira, si nos toca de visitante, ponele, no sé, San Telmo va a jugar con ahora San Juan, por ejemplo. Bueno, sí, es bueno tratar de llegar una hora antes, un poquito menos, ver el tema de la acreditación una vez que te ubicás, ver tema sol, tema cómo tenés, depende también el horario del partido, ver iluminación, buscar ubicarse en un buen lugar donde también tengas un buen fondo, por ahí si tenés una tribuna con mucha gente, que pueda, qué sé yo, darle más color a la foto, ¿no?
y nada, tratar de sacar las fotos que tengas que sacar, no mezquinar con eso porque por ahí te podés perder algo. Por ahí en el entretiempo descargarme algunas fotos para empezar a publicar, para que tengas ya algo de imagen del partido en un entretiempo. Muchas veces por ahí cuando yo colaboro con Crónica, y muchas veces por ahí si es un partido de noche, ellos te piden que le mandes la foto rápido porque tienen que cierran las rotativas. Claro, entonces, pero muchas veces no sé, nos ha tocado Copa Argentina muy tarde y nada, por ahí querés tener la foto del vestuario festejando, querés tener un festejo, y un festejo de Copa Argentina puede ser 11 de la noche. Y el diario tiene que cerrar y por ahí te está esperando a 8 la foto que estaría, y bueno, después terminar el partido, regreso, muchas veces viajando, alguna que otra vez te lleva a un amigo, llegar a casa, descargar foto en la compu y por ahí estar 1 hora, 2 horas, y así. Sí, ¿sabés por qué te lo pregunto? El jugador hace un mínimo regenerativo, elonga y demás, y se puede ir a la casa. Los utileros juntan la ropa, ordenan el vestuario y se van. Los dirigentes por ahí se quedan un rato más. Pero digo, el fotógrafo se tiene que quedar hasta altas horas de la noche para poder proveerle después el material, editando, seleccionando, es eso, recortando, en el cual... Muchas veces por ahí en un viaje es ir pasando en el auto, ir pasando algunas fotos ya, mismo para la web, para Soy Telmo, ir pasando, o ya llegás a tu casa y ya te empiezan a mandar, che, me pasaste tal foto, me sacaste foto, obviamente que los jugadores te piden fotos, y bueno, es a veces trabajar un poquito ahí a presión, pero la verdad que uno lo hace porque le gusta, ya después de tantos años, es un mecanismo que se hace. Obviamente que cuando uno gana, las fotos se ven más lindas, uno edita con más ganas. Sí, tal cual. Tienen mejor luz, tienen todo mejor. Tal cual. De golpe. Pero bueno, cuando uno pierde o viene de mala racha, y la foto ya llega sin ganas, me tengo que poner a editar esto. Y obvio. Me hablabas de, por ejemplo, la iluminación, y así como veo la iluminación, también te puede suceder que si vos estás cubriendo en campo, los laterales, viste que hay estadios que tienen muy poquito lugar de margen de maniobra entre los laterales y el alambrado, etcétera. Hay un montón de cuestiones infraestructurales. ¿Cuál es para vos el estadio más cómodo donde pudiste trabajar y cuál es el estadio más complicado? Y mirá, hay estadios en Nacional B, tenés estadio con mucho espacio, donde trabajás cómodo. Yo siempre me manejo detrás del arco, y he tenido zonas de movimiento que está bueno, pero obviamente que en otros momentos me ha tocado, no sé, en cancha de la Ferrer, que está casi pegadito al alambrado, ¿viste? Sí. En la zona por ahí de la Popular del AFE. El mismo trato al juez de línea te lo dan a vos. Claro, exactamente, a veces te lo dan a vos. Y sí, tenés canchas que están muy justas, ¿viste? Excursio creo que también está muy justita, ¿viste? Me ha tocado canchas que estás ahí apretado al límite de que te venga un jugador a toda velocidad y tengas que cubrir la cámara y que te choque después. Pero sí, hay canchas que están muy justas. Por ahí no tanto en el Nacional B, pero... Anécdotas seguramente tenés de a montones. ¿Tenés alguna que te parezca difícil de explicar, que te haya pasado? Y ahora por ahí con los viajes, me ha pasado de por ahí de tomarme un micro a Mendoza, llegar, por decirte, 12 del mediodía, almorzar algo, y que me digan, che, andá con la utilería, llegas al estadio, hago la foto del partido, y pita el final del partido, y salir volando para tomarme un avión para volver para ir al trabajo al otro día. O sea que lo que recorrí en Mendoza fue el ir al estadio, imagínate. Entonces
vos decís, che, te fuiste a Mendoza, uy, qué bueno, ¿cuántos vinos tomaste? Y no, la verdad que fui al hotel de los jugadores, la cancha, y me tomé el avión para volver, ¿viste? Y a veces son esas cosas que decís, no, este se fue a Mendoza. Háganlo más cerca. No, pero sí, después eso, después ir canchas de noche, ¿viste? Por ahí salir con la cámara, porque ahora los equipos son caros y sí, hay que tener mucho cuidado. Y nada, canchas que vos decís, ay, mirá dónde me vengo a meter y ahora como. Y bueno, esas cosas que, sí, que te van pasando con los años. Pero por suerte, siempre hacerlo con buena onda, más allá de los resultados, porque uno dice con más ganas, menos ganas, siempre haciendo lo que a uno le gusta, así que estar feliz. Obviamente que podría ser mejor si yo me pudiera dedicar a eso, pero bueno, lo tomo como un hobby por mí. Obvio. Las últimas dos, Matías, y desde ya agradecerte enormemente por estar acá en este espacio que le queríamos dar en nombre tuyo y en la figura tuya a todos los fotógrafos que se desloman por mostrar y retratar la belleza que vemos en el campo, ¿no? Y que escuchamos en muchos relatos partidarios y no partidarios, claramente. Primero, ¿cómo es tu día a día en la cobertura con Soy de Telmo? Que les mandamos un abrazo gigante a toda la muchachada. Porque no solamente, como bien decís, hablabas del senior, pero también a distintas actividades infantiles. ¿Cómo es tu día en el club? No, en realidad nosotros lo manejamos como un medio partidario, lo maneja Enrique, y tratamos de hacer coberturas por ahí también de las inferiores, porque está bueno que se acompañe con imágenes a los chicos, a los futuros jugadores del club, y mismo para ellos también es una motivación. Ahora por la imagen pasan muchas cosas y las redes sociales, entonces los chicos también quieren verse, quieren mostrarse, y las fotos muestran mucho. Entonces está bueno esto de que se pueda también seguir el recorrido de los jugadores de las inferiores. Sí. Y bueno, con Enrique tratamos a veces por cuestiones de que hay que viajar, porque también los inferiores juegan los fines de semana, muy temprano, tratamos de dividirnos. Enrique, que es el de la página, sigue mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, porque reserva, tenés juveniles, y son muchas categorías también, y es mucho tiempo que uno le tiene que dedicar, y está bueno, pero es eso, viste que te digo. Obvio, mucho esfuerzo, sí. Tratar de estar, nada, también esto de exponer el equipo que uno tiene, las cámaras tienen un desgaste por cuestiones de disparos. Claro. Y ahora la verdad que está complicado comprar una cámara, entonces un repuesto, son muchas cuestiones que tal cual, apenas algo pequeñito que se te pueda romper, o eso es un dinero que si vos no te dedicas a eso, si vos lo haces como hobby, termina siendo un hobby caro, ¿entendés? Sí, entonces hay que cuidar mucho el equipo, pero está bueno eso, que por ahí que los chicos puedan tener la foto, y mismo ellos, porque ya ves la alegría que le ponen cuando te ven, vamos a tener una foto, y eso también está bueno. Obvio. Eso también es una paga que te da esto de hacer fotografía, y bueno, nada, está bueno. La última, y como hincha, te pregunto, ¿cómo ves el presente de San Telmo? Y si, porque están en la Primera Nacional, no tenemos que olvidarnos, lo mismo decíamos con Sacachispas el año pasado, estaban en Nacional y estaban peleando, ¿no? Por permanecer, luego descenderían. Pero no hay que olvidarnos que están compitiendo contra los mejores, viajando por todo el país. ¿Se puede disfrutar aún hoy un poquito, aunque sea en la situación que tiene San Telmo? Y la verdad que a nosotros nos cuesta disfrutar cuando la racha es negativa, ¿no? Y cuando la verdad que es una categoría que a San Telmo le gusta, muy difícil, pero que San Telmo quiera afianzarse para poder mantenerse, aunque sea varios años. Lo que pasa que sí, es muy difícil, y a San Telmo estos 2 últimos años le costó mucho la categoría.
pero bueno, pasa por un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo tengo la esperanza de que nos vamos a quedar y sé que los jugadores también van a dar todo como para dar pelea hasta el final. Así que esperemos que se nos dé y poder un año más seguir viajando y sacando fotos por todos lados. Matías, un abrazo gigante, agradecerte por este valioso tiempo, por esta valiosa charla, de lo que es tu día a día, de tus anécdotas, de todo el esfuerzo que le metés, y en tu figura hablar de todos los fotógrafos que se desviven y que, bueno, tan importantes son para todos nosotros los que somos medios partidarios, apartidarios, pero que amamos el fútbol en todos los clubes. Así que gracias de corazón por lo que haces, felicitaciones, y seguramente vamos a seguir charlando. Dale, Gonzalo, te agradezco a vos, y bueno, la verdad que también es un reconocimiento, como ya decías vos, que por ahí nosotros no figuramos tanto, pero bueno, ya que nos llamen y quieran saber de los fotógrafos, es un reconocimiento y se agradece tanto a vos como al espacio de Bote Tierra, y bueno, que viva el ascenso, y un abrazo grande. Gracias, gran y bueno, si vas a San Juan, lo mejor de lo mejor, ¿eh? Dale, igualmente para vos. Un abrazo, cuídate. Bueno, el gustazo de hablar con Matías Murquía, fotógrafo de Soy de Telmo, en este reconocimiento que queríamos hacerle. Hemos hablado con utileros, hemos hablado con árbitros, hablamos con dirigentes y lógicamente también en este caso con Matías Murquía, y en su figura, como decíamos, en nuestro chapó para todos los que se desloman, van, recorren a pulmón y nos entregan las fotos para poder retratar. Son piezas de arte las que verdaderamente hacen, así que agradecerle enormemente a Matías, y espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Hacemos un bote a tierra y volvemos, dale. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Los números de la semana. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. ¿No va más? Rojo, el 1. Este domingo, a partir de las 6 de la tarde, Tristán Suárez jugará su primer partido en su historia como visitante ante Racing de Córdoba. Con 2 triunfos y 2 empates al hilo, el lechero llevará su buen momento al Miguel Sancho, un reducto que jamás pisó, aunque cuenta con 5 partidos jugados en Córdoba, con un triunfo, un empate y un par de derrotas. Vale recordar que ante la Academia Cordobesa hay un antecedente inmediato que lo favorece: el 3-2 conseguido en Ezeiza en la primera vuelta, gracias a los goles de Gonzalo Vergesio por duplicado y el ya rescindido Fernando Coniglio. ¿Podrá repetir? 3 fueron los goles convertidos por Nicolás Venegas en el partido ante Atlético Güemes, actuación que lo dejó segundo en la tabla de goleadores con 15 gritos, y al Dragón segundo, a tan solo 4 puntos del líder, Almirante Brown. La última vez que un jugador de Defensores de Belgrano se llevó la pelota después de convertir un hat-trick había sido Francisco Basoler,
en la temporada 2017-2018, actuación que derivó a fin de ese año en el tan festejado ascenso al Nacional B. 4 son los partidos que lleva sin ganar Berazategui en el Norman League. La derrota ante Sportivo Italiano selló un presente con bajo nivel, con 3 derrotas y apenas una igualdad que lo mantiene alejado a 9 de la zona de reducido. Debemos remontarnos al 26 de junio de este año, cuando por la fecha 23 el Naranja venció en su casa a Excursionistas por 2-1. 5. Real Pilar no conoce lo que es la derrota desde la llegada de Gabriel Torres a la conducción técnica. El Monarca le ganó a Claypole en el Estadio Carlos Barraza, lleva 5 partidos sin perder y se ilusiona con alcanzar la zona de reducido final. Este domingo visitará Midland y luego le quedará enfrentar a Puerto Nuevo Atlas y Victoriano Arenas como local y Yupanqui Leandro N. Alem de visitante. 6. Se ilusiona la crema Atlético Rafaela, le ganó en forma agónica Aldo Civi, lleva 6 partidos sin perder y busca dar pelea hasta el final en su búsqueda por alcanzar la cima. Aún está lejos, ya que los 3 de arriba no dan el brazo a torcer y se mantienen a 9 y 10 puntos respectivamente. Pero la esperanza es lo último que pierden allí, en Alberdi, y quieren ver a la crema en la primera división. 7 partidos debieron pasar para que Temperley cayera en la Primera Nacional. Un inoportuno traspié que lo deja momentáneamente fuera de los 8 primeros del torneo y por tanto fuera de la zona de playoff. Ante Flandria en el Estadio Carlos V buscará su recuperación. 9 son los partidos que lleva sin ganar Claypole. Un tambero que comenzó con ilusiones el torneo y que lo tiene momentáneamente octavo, con 46 unidades. Recordemos que la suma de 4 empates y 5 derrotas, sumado a la lógica eliminación copera, llevó al técnico Jesús Díaz a dejar el cargo. ¿Habrá resurrección albinegra? 10. Sacachispas gritó con fuerza ante Ituzaingó. Convirtió 3 goles para vencer al verde, cortó 10 fechas sin triunfos y suma aire valioso en la pelea por la permanencia en la categoría. 13 años son los que pasaron desde que Almirante Brown ganó el Clásico del Oeste ante Deportivo Morón. Debemos remontarnos al año 2010, cuando el Mirasol derrotó al Gallito por 2-1 en Isidro Casanova como último triunfo. Luego de ello llegaron 3 victorias de Morón y 5 igualdades. 16 son los puntos que sumó Defensores de Belgrano de los últimos 18 jugados. De este modo, los conducidos por Carlos Mayor escalaron desde el 10º lugar que ostentaba hace apenas 3 fechas a este segundo peldaño a 4 unidades del líder Almirante Brown. Una distancia que podría hacerse de solo un punto si es que derrota a Deportivo Morón. Recordemos que el aurinegro tendrá fecha libre este fin de semana. 67 son los partidos que suma Brian Chapita Miranda, vistiendo la casaca de Tristán Suárez en la Primera Nacional. Con el partido del último fin de semana ante Atlanta, se convirtió en el jugador lechero con más presencias en la historia del club en esta categoría. Recordemos que en total suma 92 encuentros jugados desde su llegada en la temporada de la B Metro 2019-2020. Cuando te dejé girando y girando, entré en un café y es así, me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid.
lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Continuamos en Bote a Tierra y mientras bailábamos, danzábamos acá escuchando a la Mississippi con Café Madrid, nos metemos en esta apasionante Primera C que entrega un suculento premio, 3 ascensos directos y 1 por medio de reducido, y como consecuencia mantiene su intriga hasta las últimas fechas. San Martín de Bursaco venía firme en primer lugar, tuvo un par de traspiés, pero no puede darse el lujo de pestañear. Ganó en el estreno de su luminaria, de sus torres de iluminación, en este hecho histórico contra Alem, pero sabe que atrás tiene excursionistas, tiene a JJ Urquiza, Midland, a Sportivo Italiano, tantos equipos que pelean por esas primeras 3 plazas a la primera B metropolitana, y ni les cuento todos los que vienen atrás buscando el cuarto, allí el cuarto ascenso a través del reducido. Uno de los que pelea por el ascenso a la primera B metropolitana directo es Excursionistas, un villero que viene de derrotar por goleada a Victoriano Arenas, que hilvanó 5 triunfos, 2 empates en estos últimos 7 partidos, marcha segundo a 7 puntos del líder, y que puede ganar, puede perder, puede empatar, esto es fútbol, pero juega de una forma que ilusiona y que creo es lo más importante para el hincha. En línea tenemos a uno de los grandes pilares, a uno de los culpables de esta habitual buena labor defensiva, nacido del semillero de River y posteriormente terminado de forjar en la familia Villera. Hoy es uno de sus jugadores símbolo en este Excursionistas de Juan Carlos Copriva. Hablamos de Nahuel Cajal y te saludamos. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás viviendo este momento y el rendimiento del equipo? No, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. Y nada, la verdad que viviendo un momento con mucha expectativa, con mucha ilusión. Estamos en un lugar que queríamos estar, así que también disfrutando de eso, pero no conformándonos de que aún no tenemos nada. ¿Vos notás que el equipo, más allá de si puede ganar, empatar o perder, atrae por lo vistoso, por lo arriesgado de sus formas? Sí, se podría decir. Tanto uno como todo el grupo intenta dar lo mejor y entendemos que la mejor forma de hacerlo es siendo dueños y partícipes del ritmo del partido y bueno, atacar al equipo rival por donde más se pueda y así vamos a conseguir la mayor cantidad de resultados positivos. Después que se sienta identificado la gente, bueno, es un plus y que también está bueno y acompaña. Estaba notando que entre Luján, que es el último de los no clasificados, o el primero de los no clasificados por ahora con 40 puntos, hasta Italiano, que es el último de los que clasifican al reducido, o el que está en el puesto 4 en realidad, hay solamente 10 puntos, por lo cual hay una paridad impresionante, y si bien San Martín de Bursaco sacó un trecho importante, no quieren desentonar tanto JJ Urquiza como Excursio. ¿Sentís que esta zanahoria que se le dio a Primera C, este torneo, estos 3 ascensos, este cuarto a través del reducido, hizo a una categoría que ya venía con nombres muy fuertes como Excursio, Deportivo Español, Italiano, La Ferrere, lo hizo aún mucho más competitivo porque se prepararon para eso?
Sí, totalmente, como decís, el premio, si bien es importante, porque hay muchas plazas, también es muy parejo, es muy complicado, todos los partidos son distintos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, eso está claro, y como bien mencionabas, es muy corta la distancia entre muchos equipos en relación a puntos, entonces cualquier cosa puede pasar, digamos, entonces hay que estar ahí a la altura siempre. ¿Cuál sentís que es el valor diferencial que tiene Excursionista respecto a otros? No, el valor de siempre intentar, de siempre ir hacia adelante, sea de local, de visitante, siempre intentar plantarse en la cancha, poder plasmar el juego cuando se puede y cuando no, no vender barata la derrota y bueno, siempre intentar conseguir algo, ¿no? Te llevo a esos primeros pasos en el fútbol y preguntarte en qué lugar estás parado hoy tomando en cuenta ese chico que llegó desde Mar del Plata con su bolso cargado de sueños, de ilusiones y que hoy es el arquero titular y con muy buenos pasos, muy buenos partidos en Excursionistas. ¿En qué lugar estás parado respecto a ese chico? No, bueno, hoy ya creo que crecí, me convertí en un hombre que la ciudad, la capital lo apadrinó, lo cobijó y hoy está en un lugar súper positivo porque está jugando, está disfrutando de estar dentro de una cancha de fútbol todos los fines de semana y bueno, también dentro de los familiares muy cómodo, muy contento también de lo que se está viviendo. Que vos naciste en River, primero preguntarte qué lugar ocupa River en tu vida y por el otro lado, qué importante es el valor que vos le das y el amor que profesás por ese equipo, más allá, no lo digo sentimental, sino porque lógicamente naciste por una cuestión de ser agradecido, ¿no? De donde uno salió. Sí, como mencionabas, la gratitud es total y bueno, también me siento un privilegiado de haber podido estar desde los 12 años transitando esas paredes que tanta historia tienen y poder, como se dice, amamantar toda esa filosofía que bueno, me inculcó valores, me inculcó, bueno, una forma de ver el fútbol, de vivirlo y que obviamente siento que me formó un poco como persona también y mucho más como jugador. Sí, además uno habla Boca, River, los grandes, no solamente los 5 grandes, sino pienso lo mismo, los grandes de Rosario, de Santa Fe y de cada uno de las provincias. Digo, son muchos los chicos que incluso tienen capacidades y son pocos los que llegan, porque lógicamente es poco es finito el espacio donde pueden ir, pueden llegar. Y muchas veces uno termina enojado, ¿no? Porque no tuvo la posibilidad. A veces no te brindan la posibilidad porque te cubren con llegadas desde afuera, con jugadores que llegan desde afuera y demás, no le dan espacio a las inferiores, pero en otros casos, digo, es difícil encontrarle esa gratitud, ese valor por el solo hecho de no haber llegado. Y la verdad que está buenísimo lo que planteás. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, esta profesión lamentablemente también es privilegio de pocos. Entonces, el hecho de poder hoy transitarla, como mencionabas, te sentís un privilegiado y en mi caso lo disfruto mucho y también me siento orgulloso de haber podido transitar ese camino, sobreponerme y bueno, como hablábamos antes, estar hoy en el lugar en que estoy. Ahora,
tengo que preguntarte, ¿cuánto festejaste el penal de Gonzalo Montiel en Qatar? No, muchísimo. Porque fue muchísimo. compañero Bueno, tuyo. Principalmente, sí, principalmente una alegría enorme por lo que significó y después, bueno, el sentimiento para con él, que básicamente nos criamos juntos, crecimos juntos en la pensión de River y uno cuando conoce esas historias, que conoce un poco más de la intimidad, sabe que pasa por otro lado. Entonces la felicidad es doble. Y si hablamos de penales y hablamos de Gonzalo Montiel, con ese penal que significó la tercera estrella, pero viniéndonos acá hablando de penales también, pero por la Copa Argentina, ¿qué lugar ocupa ese partidazo que atajaste, que jugaste contra Gimnasia hace poquitos meses nada más? Muchas gracias. No, y la verdad ocupa un lugar muy importante porque para mí significó el volver de una lesión, creo que de una de las lesiones muy dura, más largas que puede sufrir un deportista, y me tocó volver en ese partido y haber vuelto y haber conseguido ese objetivo y haber tenido ese rendimiento, la verdad que nada, mucho orgullo que va a quedar por siempre. ¿Qué tiene la Copa Argentina que la hace tan especial, incluso y sobre todo para el jugador de ascenso? Sí, primero que nada te da la posibilidad de primero mostrarte y estar dentro de una cancha con alguien probablemente por ahí que está en otra categoría, que vive otra realidad, pero que al fin y al cabo son 90 minutos. Y creo que el atractivo pasa por ahí, que termina siendo fútbol, que es lo que tanto nos apasiona y, bueno, como siempre se dice, dentro de una cancha y en 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Y te agrego una cosa más que parece una soncera, pero vos no lo viviste, pero están las dos hinchadas presentes. Totalmente. Un detalle que es muy lindo, que bueno, hoy lamentablemente no se puede dar, pero bueno, esa experiencia también es algo muy, muy lindo. ¿Y qué sentís que le agregó Copriva a Excursionistas? Yo creo que hizo tomar una identidad como grupo, como equipo, más allá de que las cosas puedan salir bien, mal, regular, intentar siempre dar lo mejor, como te decía antes, vender cara a la derrota, no conformarse, y creo que pasa por ese lado, muchos valores que bueno, es lo que después se intenta plasmar dentro de la cancha. Te llevo a un plano mucho más, quizás alejado del fútbol, ¿no? Pero el 80% de los jugadores no le alcanza para vivir del fútbol, la pelean en la D, en la C, incluso varios de la B metropolitana, para sostener ese sueño. Vos tenés otro laburo, ¿no? Vos no escapás, digamos, de esta realidad. Sí, bueno, sí, como todos saben, no es fácil la realidad que hoy se vive, y sí, yo soy recibido de técnico en programación. Ajá. Y por la tarde laburo de eso, me dedico también. Ojo que queremos avisarlo ya, sentarlo sobre la mesa y decirlo, ojo en la Superliga cuando no funcione el VAR, que, bueno, podemos decirle a Nahuel Cajal que deje los guantes de arquero de Excursionistas para arreglar estos sistemas que a veces no funcionan, a veces funcionan, ¿no? Porque, bueno, pero ¿cómo nació este amor o atracción, o como se pueda llamar, por la programación, por el sistema? Porque la verdad que no es muy común dentro de los jugadores de fútbol. Sí, no, bueno, a ver, siempre
consideré que junto con el fútbol el estudio o el desarrollo personal era importante y siempre me apasionó aprender y bueno, un poco esa fue la intención y encontré este rubro que también me apasiona y me daba la posibilidad de hacerlo a distancia. Era todo virtual, entonces lo encaré por ese lado y hoy me siento muy, muy contento con la decisión. ¿Y cómo haces para planificarte los días entre entrenamientos, partidos, el laburo? ¿Ya más o menos lo tenés ya diseñado el día o se te complican con días laborales, con cuando juegan partidos los días de semana y demás? Sí, bueno, primero que nada está consensuado con la empresa desde el día 1 y después se va haciendo como el famoso Tetris, intentando acomodar todos los horarios posibles, las horas de descanso, los almuerzos, meriendas, las horas de trabajo, como digo, un Tetris. Te hago la última, Nahuel, y desde ya agradecerte enormemente por estar acá, por compartir este momento que están viviendo con excursionistas, este momento en lo personal y en la historia tuya como jugador. Se viene un partido muy, muy, muy chivo contra la AFE, ¿no? Hablábamos de lo parejo del torneo, la AFE necesita ganar para quedar ahí nomás del podio. ¿Cómo presentís que se va a dar este partido, este duelo de villeros? Sí, primero y principal, seguramente va a ser un partido muy difícil, con un rival obviamente que sabemos lo que significa, la historia que tiene y bueno, también somos conscientes de a la cancha donde vamos a jugar. Pero seguramente será un partido muy trabado que se definirá por detalles. El que tenga mejor lucidez para definir esos detalles seguramente se va a quedar con la victoria. Bueno, ojalá podamos ser nosotros. ¿El hecho de jugar con pasto sintético en excursionistas les da cierta ventaja? Porque cada 15 días juegan en la mayoría de los estadios en pasto. Y cada 15 días y el rival tiene que ir a jugar contra Excursio en carpeta o en pasto sintético. ¿Esto sentís que les da cierto beneficio o no les da, en este caso, ir a cancha del AFE, les juegan contra ustedes? ¿Cómo lo ves? No sé si es beneficio o castigo, es acostumbrarse. Por ahí sí puede suceder que uno está más o menos acostumbrado, pero no es un impedimento ir a jugar a una cancha de pasto, al contrario. Sigue siendo el mismo juego y intentamos plasmar la misma idea. Después, si los rivales sienten más difícil venir a nuestra cancha, no creo que sea solo por el pasto. Sí, obvio. Agradecerte, Nahuel, por esta hermosa charla, por como decía, este presente, tu historia, contarnos acá desde ese chico que se vino de Mar del Plata y que llegó ahora, ¿no?, a ser uno de los bastiones, de los referentes a tan corta edad, ¿no? De Excursio en este sueño del ascenso que tanto merecen por historia, por convocatoria. La verdad que Excursio es uno de los grandes de la categoría que merecen estar más arriba. Así que ojalá se dé. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, también agradecerte por la invitación. Un placer. Un abrazo, Nahuel, gran fin de semana. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta charla con Nahuel Cajal, me imagino a todos los hinchas de Excursio ahí del otro lado, pendientes, escuchando y disfrutando de este momento que los tiene segundos a 7 puntos nada más de San Martín de Bursaco, en un torneo que reparte
4 ascensos, 3 de ellos directos, y bueno, que Excursionistas por ahora y a falta de 6 fechas nada más, lo tiene ahí peleando. Podrá seguir luchando ahí, y bueno, es complicado porque hay mucha competencia, pero Excursio tiene muy lindo juego, así que vistoso, después la pelota entra, sale, pero lo importante es jugar bien, y Copriva sabe y muchísimo de esto. Así que el lujazo de hablar con uno de los referentes, Nahuel Cajal, arquero de Excursionistas, aquí en Bote Tierra. Ya volvemos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Salpicado de noticias. Primera Nacional. Desafectados en Villa Dálmine. Villa Dálmine no levanta cabeza, envuelto en un duro momento futbolístico institucional y con el descenso a la primera B pisándole los talones. El Viola afronta lo que queda de torneo con varios jugadores menos. Es que la institución confirmó que los futbolistas Agustín Alcaraz, Lucas Jofre, Julián Jiménez, Dante Cardoso, Marcelo Olivera y Gonzalo Groba no seguirán entrenando con la primera, y por tanto su futuro pende de un hilo en el club. Según se confirmó, fueron desafectados del plantel por motivos netamente futbolísticos. Primera B. A madrugar, mates y tricolores. Argentino de Quilmes vuelve de su fecha libre con la necesidad de ganar y así seguir a tiro de la cima. Para ello deberá enfrentar a un Colegiales en alza en un encuentro que tuvo cambio de día y de horario. Atención, hinchas del mate y el tricolor, porque difícilmente haya tiempo para el desayuno. El encuentro se jugará este sábado, mañana a las 11 de la mañana, modificando el día y horario previsto inicialmente, ya que recordemos, en un principio se iba a jugar el lunes a las 3:30. A madrugar, se ha dicho. Primera C. Curiosidad portuaria. Puerto Nuevo volvió al triunfo después de 6 partidos. El conjunto campanense debió soportar 4 derrotas y 2 empates en una racha que lo dejó nuevamente en la parte baja de la tabla. Así, volvió el triunfo después de más de un mes y medio de espera, remontándose la última al 3-0 cosechado ante Leandro N. Alem el último 10 de julio. Una victoria por idéntico resultado ante Central Córdoba que redondeó una curiosidad. Las últimas 3 victorias las consiguió convirtiendo 3 goles, porque además de derrotar por 3-0 a Leandro N. Alem y a Central Córdoba, había vencido previamente a Berazategui por 3-1. Si no es por 3 goles, no vale Portuario. Primera D. Terrible lesión en el Lobo Rojo. Juventud Unida atraviesa esta segunda semana de receso con acción futbolística, pero también una muy dura lesión a cuestas. Se trata de José López, quien sintió un fuerte traumatismo en su rodilla izquierda durante el partido de la última semana ante la Reserva de San Miguel, y los estudios terminaron arrojando la peor de las realidades. Pepe padece la rotura de ligamentos y meniscos de aquella rodilla izquierda. Por esta razón, el futbolista deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un periodo de recuperación y rehabilitación de entre 6 y 8 meses. Pronto regreso a las canchas, Pepe.
sonrisa en ti. Creo que este blues podrido que te hace sentir feliz. Elvira, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Escuchábamos la voz inconfundible del Carpo, de Papos Blues, para meternos en un segmento realmente muy, muy nostálgico, un segmento que nos va a hacer recordar algo pintoresco, algo que se perdió en nuestro fútbol. Hablábamos de la Copa Argentina y la posibilidad de tener a las dos hinchadas, algo que de a poco se va perdiendo, y otra de las cosas es la calidez y lo pintoresco que eran, lógicamente por cuestiones de seguridad, pero lo que era las tribunas de madera en las canchas. Uno recuerda las del Porvenir, Ferro, Talleres, Quilmes, Argentinos Juniors, entre tantos otros. Vamos a escuchar este recuerdo de esas tribunas de madera de parte de Carlitos, donde hace poco hablábamos de nuestra primera vez en una cancha de fútbol para el Día de la Niñez. Bueno, cuando éramos pibes fuimos por primera vez, y lo que significó ver esas moles de madera como antesala al partido. Vamos a escuchar a Carlitos y vamos a disfrutar de este recuerdo. Las canchitas de madera. Las viejas canchas de madera de Atlanta, Ferro, All Boys, Argentinos Juniors, Quilmes, El Porvenir, Talleres. Qué lindas que eran las canchas de madera. Tenían como una cosa muy especial. Era mucho más de barrio, más de pueblo. El cemento ahora unifica, por más que sean canchas chicas o canchas grandes, pero la cancha de madera tenía todo un encanto. Desde llegar a la cancha, tener que subirte, a veces estaba llena porque estaba la gente sentada y no querían que suban los que van para arriba, protestaban. Era hermoso porque te ponías a mirar para abajo, que por ahí se veía la calle, hasta le tirabas una colilla de cigarrillos si el partido era aburrido. Pero qué hermosas, qué pintorescas. Aparte cómo cambiaron los sectores. Argentinos tenía la hinchada de Argentinos, detrás del arco la tribuna chiquitita que va a Juan Agustín García, la visitante es donde ahora están las plateas que dan a Gavilán, la local era la de Boyacá y había una platea ahí. En Ferro, la popular de Ferro daba las vías, y a veces, según con qué equipo, atrás del arco de Avellaneda, desde la tribuna de enfrente, porque no existía el echar, sino había una platea del lado de que ahora está el echar y nada más de madera, toda la L que era el resto del campo y atrás del arco que da a los ex molinos Morixe, eran visitantes. San Lorenzo, lo hablamos 1000 veces, la visitante daba las casas, el resto del estadio, platea incluidos, era del local. Y así puedo hablarte de un montón de canchitas muy entrañables, muy lindas. Cuando vos podías ir a la cancha y sacar la entrada en el estadio, no por Ticketek o internet o como sea, y había. Las canchas estaban llenas, pero puedo asegurar que había entradas. Y te ibas 2 horas antes y veías la reserva y veías venir a tus amigos o a la hinchada. Era otra época, pero qué lindas esas canchitas de madera. Hace poco se terminó de desmantelar una que era histórica, que es la de Argentino de Quilmes. Creo que la del Porvenir, que da las vías, todavía está, pero era muy entrañable eso. Eran canchas grandes, había para avalanchas, pero también es otra época, ahora hay más lugar.
el hincha tiene la tribuna de cemento para evitarse el frío que venía, el chifle que venía por entre escalón y escalón de madera cuando había viento y lluvia en invierno, pero todo hacía a ese estadio distinto, desde la posición de las tribunas a los actuales estadios que están en los mismos lugares, y desde eso hasta todo. Chacarita, por ejemplo, no tenía dos cabeceras como ahora de cemento, sino que la hinchada de Chaca estaba sobre una, hasta la mitad de la cancha del estadio, y de la otra mitad para el otro lado era visitante. Lanús tenía su hinchada en el medio del campo, mientras que a los contrarios le tocaba el arco más lejano que da Escalada. ¿Cuántos recuerdos? ¡Qué lindo! No sé, eso no va a volver jamás, pero el que la vivió se va a acordar y va a coincidir conmigo que no se veía incómodo los partidos y ahora se ve mejor. Era otra cosa. Esas canchas donde podías tirar como bien dice, la colilla de cigarrillos, el chiflete que te venían. Siempre recuerdo la vieja cancha de Quilmes que trascendía la calle, y si el partido estaba aburrido te podías dedicar a mirar a los que pasaban caminando por ahí abajo, algunos hasta arrojando algún tipo de fluido poco decoroso. Hablábamos del especial del Día de la Niñez, donde hablamos de la primera vez que fuimos con nuestros viejos, o fuimos solos, o con algún amigo. Y Ricardo, fanático de Deportivo Español, le mandamos un abrazo enorme, de San Lorenzo. Recuerda cuando fue con su viejo y su primer recuerdo era el temor de caerse por el espacio que había entre los escalones, porque lógicamente la separación no era con cemento, por lo cual veías abajo y hasta te podías llegar a marear, porque veías a los que iban subiendo abajo entre tablón y tablón. Y vos siendo chiquito, ¿no? Podías tener ese temor de ¿y qué hago si me caigo o no? Pero vamos a tirar algunos datos al pasar, mientras vemos algunos de las imágenes y de los recuerdos de las canchas de Quilmes, de Guido y Sarmiento, de Ferro, los tablones tan ricos, los de en San Martín, Chacarita, que se llevó el estadio y lo hizo en 140 días, nada más. Vamos a ver Argentinos Juniors también. Por ejemplo, la cancha de Ferro, el más antiguo de Capital Federal, abandonó los tablones de madera en el año 2015, reemplazadas por concreto, lógicamente por razones, como les dije, de seguridad. El último partido se jugó en el año 2014, por aquellos que lo recuerdan, un torneo transición con 10 ascensos a primera que Ferro no pudo aprovechar y terminó perdiendo en la fecha 15 3-1 contra Instituto de Córdoba, un gol de Reinaldo Alderete para ese 3-1, y después ese partido los inspectores de la ciudad de Buenos Aires no volvieron a habilitar nunca más la tribuna. Ferro completó esa campaña jugando a puertas cerradas contra Nueva Chicago, contra Guaraní Antonio Franco, luego siendo local en cancha de Huracán ante Argentinos Juniors, y unos tablones que tenían, para aquellos que lo recuerdan, una historia en particular, porque surgían de la operación de los años 20 por la venta del mediapunta Julio Arcadio López. Boca se llevó al jugador que luego le iba a traer réditos, y Ferro se llevó tablones que soportaron durante muchos años a los hinchas, ¿no? A los hinchas verdolagas saltando allí, hasta que FIFA en el 95 alertó y puso punto final a esto, y luego en el 2004, 2005 en el fútbol argentino, bueno, comenzó a dejarse de usar paulatinamente esto, y en Ferro llegó en el año 2015. ¿Qué hablar cuando les contaba? Ahí veían en las imágenes del estadio Guido Sarmiento cómo sobresalía a la calle, que bueno, fuera la casa por excelencia de
hasta el año 1995, antes de que empezara a realizar el Estadio Centenario, y que marcó una época. Fue parte de grandes finales, y entre ellos finales por el ascenso, por descenso, partidos decisivos, entre ellos el Metropolitano del año 78. El último partido en Guido y Sarmiento se jugó el 25 de junio de 1995 entre Quilmes y Godoy Cruz, un 0-0, y después no oficial entre las reservas de Quilmes y Boca Juniors. Si ustedes andan caminando por ahí, alguna vez lo dijimos, van a ver vestigios de esa mole, en realidad en una columna de iluminación muy vieja que quedó allí, y ahí van a saber que estaba la histórica Guido y Sarmiento. Y ni que hablar de la cancha de Chacarita, ¿no? Que demoró, como les decía, alrededor de 140 días solamente en alzarse allí en Villa Maipú, en San Martín, con un partido con 30.000 almas contra River, y luego contra Lanús oficialmente en un 2-2 por primera división, y que bueno, tiene historias, pero por doquier, incluso el regreso a la máxima categoría en el año 1999, después de 13 años que Chacarita no lograba ese ascenso a primera. Lo hizo con Juventud Antoniana en aquel momento. Un estadio muy recordado, muy, muy querido, que terminó en el año 2005 con un Chacarita 3, Tigre 0, un Chacarita del Chulo Riboira, y que bueno, esos tablones van a quedar por siempre en la retina, en la memoria, en el corazón del hincha futbolero, ¿no? Lo que decía, el chiflete, esos detalles, el chiflete, el ver a la reserva sentado con el viejo, los parlantes en algunos casos pasaban el himno de la institución, esos detalles. Después vaya y pase lo simbólico de un resultado, pero esas cosas no se olvidan. Y queríamos recordarlo aquí en Bote a Tierra para compartirlo con todos ustedes. Hacemos un último Bote a Tierra y volvemos, dale. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Bote a Tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Bueno, llegamos al final, nos quedan solamente 5 minutitos para contarles algunas cosas que es necesario saber. Por ejemplo, el turbulento momento que está viviendo Aldo Civi, porque y tiene algo que está viviendo otros equipos también. Otra de las de las cosas ilógicas que está viviendo el fútbol argentino es el desfasaje entre el libro de pases de la Superliga y del ascenso. El del ascenso terminó hace tiempo, el de la Superliga terminó anoche a las 8:30 de la noche, y esto provocó que muchos equipos se lleven jugadores que integran los equipos de la Primera Nacional, por ejemplo.
entre otros, y equipos que están peleando el ascenso, equipos que están peleando el descenso. Y esto sucedió, por ejemplo, con Aldo Civi. Tobías Cervera estaba en la brújula, estaba en el radar de Rosario Central. Finalmente se lo llevó por el 50% del pase, adquiriendo el 50% del pase, en una decisión que terminó provocando revuelo en Aldo Civi, porque había dicho Walter Collete, su DT, después de 7 fechas, había dicho: se va, me sacan al 9 goleador. Había convertido 9 goles, 2 asistencias en estos 26 partidos jugados. Finalmente se lo llevó, y entonces Walter Collete paró la práctica de hoy, cerró las puertas y dijo: no sigo como entrenador en forma indeclinable de Aldo Civi. Por lo cual Aldo Civi no tiene entrenador y no tiene goleador, y está a 4 puntos nada más de la zona de descenso. Otro que sufrió este desfasaje es All Boys, porque perdió primero a Facundo Pardo, que bueno, había perdido el lugar, pero era alguien de recambio, se fue, rescindió y se fue a Unión. Por otro lado, Agustín Morales pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero a préstamo. La buena noticia en este caso para All Boys, la firma del pibe Jonathan Acuña. Firmó su primer contrato profesional, alguien que tiene una joya. Se apuesta mucho sobre este volante central, este chico que entonces tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025. 2 noticias de la primera D. Primero, Centro Español, el delantero Elías Lieve dejó de forma ya definitiva el plantel de Centro Español. Su futuro va a estar en el Federal A, en Independiente de Chivilcoy, que está segundo del grupo de la zona C. Y por el otro lado, Deportivo Paraguayo jugó un amistoso contra la reserva de La Ferrere, ganó 1-0 y jugaron 2 refuerzos para el equipo de Juan Alomo. Facundo Alani, lateral izquierdo, y el delantero Maximiliano Orellana sumaron minutos entonces, pensando en el partido, en la vuelta, el siguiente fin de semana, el fin de semana del 9, contra Sportivo Barracas como local en cancha de Lugano. Y la última para contarles, y es realmente muy interesante: Gimnasia de Jujuy va a jugar lo que llaman y lo que se considera dentro del plantel una final contra Chaco Forever, porque están los dos en situaciones críticas, por más que le lleve 5 puntos de distancia a Tristán Suárez. Gimnasia de Jujuy necesita ganar contra Chaco Forever y va a recibir el regreso de Cazula, que vuelve de su fecha de suspensión. No va a estar Jorge Juárez, que tiene límite de amonestaciones. Y un hecho en particular que queremos destacar: una acción solidaria impulsada para que los socios lleven alimentos no perecederos para dar a distintos merenderos y comedores de San Salvador de Jujuy, y a cambio de eso van a poder entrar con un acompañante. Así que, bueno, una final que va a ser disfrutado a pleno por los hinchas de Gimnasia de Jujuy. Vamos a saludar, Chinito querido, gracias por estar acá, gracias por estar acá. Si no fuera porque estés acá no podemos salir al aire, así que... Pero gracias por todo. La vemos a Noelia también como guardaespaldas del Chino. Qué grande, con la celeste, muy bien, con la celeste de Atlético Rafaela. Y al gran Pablito, estás con nosotros, Pablito. Bueno, podés editarlo también y pasarlo en el programa del mediodía acá por Radio Caput. Y gracias a ustedes también, a Graciela, a Victorio, Inés, a la pequeña Valentina, el pronto regreso, el abrazo con el alma para el gran Carlitos Seriani, que lo queremos cada día más, lo queremos acá. Le mandamos un abrazo gigante, gigante, y a toda la muchachada de Hospital Posadas, a Carlitos del Furgón, a la muchachada de Gaona, y a todos por estar con nosotros. Viernes a viernes, llueve, granice, haga calor, siempre estar acá al pie del cañón. Los dejamos con esta joya.
uno de los problemas y que hizo que Quilmes este domingo no juegue contra Independiente Rivadavia con público, fue una bandera que, bueno, realmente muy, muy fea contra los árbitros. Pero vamos a recordar este último partido entre Argentino de Quilmes y Quilmes en cancha Independiente, para recordar este clásico que el sueño de ser campeón, levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival. Ahí está, para recordar este clásico que hace más de 40 años que no se hace y que, bueno, una bandera no puede estropear. Dejé la voz, dejé la vida, dejé todo acá para terminar con esta joya. Y bueno, con vos y sin tú, nos volvemos a ver el próximo viernes. Disfruten, coman, vean mucho fútbol, descansen. ¡Chao! Buen viernes. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo,